piensan que la ley de la atracción es para las personas que lo están promulgando, es como vender humo. Podría decir que el 99% de las personas que están en las redes sociales hablando de la ley de la atracción venden humo. ¿Cuál podrías tú decir que es el dolor que más aqueja al ser humano en general, hombres y mujeres? El tema de dinero, el tema de pareja, el tema de salud. ¿Qué es lo que más quieren manifestar las personas? El vision board, ¿no? Que yo le llamo el mapa de cargas, porque todos los días ves lo que no has logrado. Yo cuando hice la hipnosis llegué al momento donde mi mamá entra con mi papá y mi mamá comienza a decir que mi hermano está preso. Este tipo de bloqueos que se convierten en la adicción, y eso es lo que no nos damos cuenta. Entonces te conviertes en un adicto a quedarte sin nada. Soy un ejemplo viviente de que funciona. Pero hice lo que decía, tomé acción. ¿Cuál es la mentira más grande que nos han vendido de la ley de la atracción? Todos quieren atraer una vida mejor, salud, dinero, pareja, propósito, y algunas personas lo logran, pero otras personas solo repiten deseos que no cambian. Por ello, hoy quiero invitar a Humberto Veloz, que es tenor, cantante, además es un referente en Latinoamérica. Él es el entrenador del método El Secreto y también es mentor transformacional. Humberto, bienvenido a esta tu casa. Un placer estar aquí contigo, muchas gracias por recibirme también en tu casa. Humberto, quiero ir directo al punto. ¿La ley de la atracción funciona o solo es pensamiento positivo malentendido? No, bueno, primero la ley de la atracción es una ley. Literal, como cualquier ley que existe en el mundo, cualquier de las leyes que existen, de la física, de todo, es una ley. Y lo creas o no, todo el tiempo está funcionando. La ley funciona. El asunto es que la gente se quedó, por ejemplo, mucha gente que sabe de la ley de la atracción se quedó con el documental y el libro de The Secret. Y la gente, yo siempre digo que la gente nunca ha escuchado, nunca escucha y nunca escuchará. O sea, escucha lo que quiere escuchar, se queda con la parte de la emoción. De hecho, por eso hoy hay tantos y tantos coaches que se dedican a la emoción, entonces no a la transformación. La emoción te dura un día, la transformación es para toda la vida. Entonces, la gente se quedó con la idea de que va a estar un auto rojo, un auto rojo, un auto rojo y va a llegar el auto rojo. No, no funciona así la ley de la atracción. O sea, realmente no. Pero la ley de la atracción está funcionando todo el tiempo porque al final de cuentas está basado en lo que piensas y lo que sientes. Entonces, si tú estás pensando y sintiendo todos los días, ¿cierto? Todo el día, miles de cosas. Entonces, si tú, por ejemplo, ahorita venía en un taxi, tenía yo la ventana abierta, yo siempre ando con la ventana abierta en los taxis, en cualquier auto. Y entonces dice, oiga, ¿puede subirla por favor? Porque le van a robar el celular. Le digo, a mí nadie me roba nunca nada. Yo no pienso que me van a robar el celular y he vivido en las ciudades más peligrosas del mundo, en la Ciudad de México, en Bogotá, y todo el mundo siempre es que te van a quitar el celular. No, o sea, pero si tú tienes todo el tiempo pensando cada vez que vas a salir de tu casa y estás sintiendo miedo y estás pensando que te van a robar el celular, a esa gente es a la que le roba el celular. Entonces, la ley de la atracción funciona, lo creas o no, y te funciona todo el día, estás manifestando cosas. Y basado en tus pensamientos y en lo que sientes, porque primero es lo creas, lo piensas, lo sientes y luego viene un cúmulo de acciones basadas congruentemente con lo que tú quieres realizar. O sea, el $1,000,000 puede llegar, pero necesitas comprar primero pues a lo mejor el boleto de la lotería, ¿no? Ajá. Ok, de lo que estoy entendiendo y de lo que yo he leído, funciona siempre y cuando tú sientas, pienses, pero también tomes acción. ¿Cuáles son los errores? Como tú dices, mucha gente, y de hecho yo vi cuando vi la película, hace muchos años, cuando era pequeñita, El Secreto, ¿no? ¿Y cuáles son los errores que tú crees? Porque hoy en día la gente piensa que la ley de la atracción es para las personas que lo están promulgando, es como vender humo. Sí lo ven, sí sería como vender humo, o sea, para las personas que no tienen las técnicas y el entrenamiento adecuado, que por ejemplo ni siquiera está certificado por The Secret University. O sea, tú tienes que estar certificado, tienes que ser un mentor The Secret, tienes que ser una persona que estás entrenado en todas las técnicas que se realizan. Cualquier otra persona que te está hablando de la ley de la atracción, que no pertenece a The Secret University o no es parte de la marca, no tienen ni siquiera la autoridad de decirlo. Tal vez es gente, porque mucha gente en el mundo del coaching, no me vas a dejar mentir, tú eres una coach que estás preparada y por eso te contratan, porque estás preparado. Muchos son gente que toma un curso de un fin de semana y luego inmediatamente empieza a vender sus cursos, a dar coaching y ni siquiera tiene resultados. ¿Cuántos coaches de finanzas hay que no tienen plata? ¿No?
O sea, o cuántos coaches que hablan de pareja divorciados. Y siguen teniendo divorcios, ¿no? Entonces, no se trata de ser un santo y que todo funcione al 100% en tu vida, pero sí se trata de ser congruente con lo que estás comunicando, con lo que está ocurriendo. La ley de la atracción funciona muchas veces por miedos y por muchas cosas. Sí hay una gran cantidad de gente que vende humo. Te podría decir que el 99% de las personas que están en las redes sociales hablando de la ley de la atracción venden humo. Porque solamente están, y fíjate bien, si lo estudias, tú ves gente repitiendo todo lo que ves de los videos de los grandes gurús y grandes mentores del mundo. Nada más, no hacen otra cosa, no se preparan ni se estudian, ¿no? Ahora tú nos comentas de que, y estoy entendiendo que hay un método, y de hecho cuando te presenté, cuando revisé tus redes, veía que hay un método. Si tú nos puedes simplificar y comentar cómo funciona tu método, por qué funciona, ¿sí? O sea, me gustaría que nos cuentes un poquito del método. Sí, mira, lo primero es que lo que enseñamos es a que la gente, primero que estés completa, o sea, dejar completa tu vida del pasado. Si tú no has completado el pasado, por ejemplo, si no has completado el pasado de tus relaciones amorosas, ¿sí? Difícilmente vas a poder tener una relación, y entonces es como si estuvieras queriendo crear algo desde un lienzo pintado. O sea, que voy a hacer un cuadro nuevo con un lienzo pintado, no hay manera. Tiene que estar en blanco para iniciar otra vez y poder crear algo nuevo. Entonces, para eso hay que dejar completo, ese sería lo primero, es dejar completo tu pasado, con que se hace claro todo. Yo le llamo ciclos, no me gusta decir trabajo ni nada, sino son ciclos de transformación que estás viviendo para que empieces a tener tu mente vacía, de cierta manera. Vaciar la mente es lo primero, para eso hay que estar completo. O ser completo es el más alto nivel, ¿no? Luego viene de vaciar tu mente. Una de las cosas, todo el mundo habla de la disciplina en estos tiempos, y todo el mundo dice, levántate a las 5 de la mañana, métete en hielo, lee un libro, medita, sal a correr y bla, bla, bla. Hay multimillonarios que se levantan a las 11 de la mañana, no entran en el hielo, comen chicharrón y no les pasa nada, ¿no? O sea, no ese es el punto. Entonces, no esa es la fórmula. No digo que no funcione, simplemente no hay una fórmula para eso. Pero lo que sí es disciplina constante es en tus pensamientos. Eso es lo que hay que ser muy disciplinado, porque si no, entonces, fíjate, algo bien interesante. ¿Desde dónde manifiestas? Desde la carencia, porque no de algo que no tienes. Y si visualizas algo es, allá en aquel momento tendré una gran pareja, allá tendré una casa, allá tendré. De hecho, mucha gente hace el mapa de sueños, que yo les digo que es el vision board, ¿no? Que yo le llamo el mapa de cargas, porque todos los días ves lo que no has logrado. Entonces, y ponen, y le digo a las chicas, a veces, no sé si te comenté o lo viste, que casi, esta vez acá en Ecuador sí hubo gente de todos los sexos, pero siempre doy cursos solamente para mujeres. Sí, ayer vi que había un desayuno solo para mujeres. Entonces, yo les digo, son geniales, ponen a Brad Pitt ahí en el Vision Board. Le digo, ¿de verdad crees que te vas a casar con Brad Pitt? O sea, empiezas a crear cosas que son irrealidades, ¿no? No digo que nada, o sea, es posible, ¿no? Pero entonces, oye, estás como al nivel de Angelina Jolie en muchas cosas, como para hacer para tener. Entonces, exacto, porque también, al final de cuentas, las cosas que van ocurriendo, hay distorsiones en el camino. La mente es una antena. Y es por la que hace llegar, no el cerebro es el órgano, la mente es la antena. Entonces, pero todo se trata realmente de sentir, y todo el mundo cree que se trata realmente de pensar. La mente lo único que hace es conectarte con el resto de las mentes que están vibrando igual que tú. Y como siempre digo, a veces, como todo, como los teléfonos o como la televisión, hay interferencias. De repente ocurre que llega una persona a tu vida que no funciona. Porque algo hay que terminar y completar ahí, o simplemente es un recordatorio de que por ahí no es algo. O sea, tú es donde tú tienes que estar muy presente. Entonces, la disciplina de los pensamientos sería la primera técnica, dejando primero atrás el pasado. Hay algo que dijiste y me llamó la atención y me quedé como en blanco. ¿Cómo vacío la mente? O sea, fue como, Dios mío, y te voy a decir porque hay algo que yo siempre digo en mis capacitaciones, sobre todo las mujeres, yo siento que nunca dejamos de pensar. Entonces, eso sí me gustaría que nos expliques un poco. Tú tienes que empezar a ser consciente de cuáles son tus pensamientos dominantes. Todos tenemos un pensamiento, 2, 3 o 10 pensamientos dominantes. Desde lo más básico, no puedo, no merezco, tal. Entonces tú empiezas a transformar. Yo les hago unos ejercicios para que transformen esos pensamientos dominantes y crees pensamientos dominantes constantes. Todo lo que tiene que ver con el manifestar, el repetir, es estar buscando distraer la mente de los pensamientos que no funcionan. Pero también, si no tienes la disciplina en estar haciendo ese canje de
de pensamientos, esa transición de pensamientos, difícilmente puedes estar en la nada. Exacto. ¿Qué es en la nada? Pues nada. No pensar nada. O sea, en la nada. ¿Y qué puedes crear desde la nada? Todo, lo que sea. Ahora, no es que todo el día no tengas pensamientos, sino que estés presente a tus pensamientos. El más es escuchar. Escuchar, cree que la gente, cuando hablamos en el coaching, en las mentorías, de escuchar, creen que solamente estar escuchando a la gente, sí te voy a escuchar. No, escuchar es estar presente al todo. Y ahí es donde de ahí viene el aquí y ahora que tanto hablan, ¿no? Pero, o sea, toda la gente te dice, tú tienes que estar en el aquí y ahora. Y listo. Y luego, o sea, siempre digo, están todos los qués, pero no los cómo. Entonces, es como de verdad estar en el bosque, no en el árbol. Estar presente al escuchar es estar en todo. Entonces, cuando tú estás escuchando en el todo, llegas al más alto nivel de escuchar, que sería escucharte. Y al escucharte, entonces ahí empiezas a estar dándote cuenta cuáles son estos pensamientos dominantes que son constantes. Pasa con muchas mujeres que son muy guapas, ¿sí? Pero realmente piensan que son feas. O no se sienten satisfechas con el nivel de belleza que tienen. Entonces esa mujer, por más segura que pueda parecer aparentemente, está viviendo en su pensamiento, tiene un pensamiento dominante. Entonces no importa qué tan bella pueda llegar a ser, nunca va a sentirse lo suficientemente bella. Y entonces no es casualidad que luego tienen parejas que las oprimen, que las minimizan, que las hacen sufrir muchísimo, porque ellas realmente dentro de sí tienen un pensamiento dominante de que no son suficientemente bellas, por ejemplo. En ese caso, y topaste un tema porque yo tengo un grupo de amigas, o sea, que te digo, bastante atractivas, pero no les va tan bien en el amor. ¿Cuál es el pensamiento que ellas deberían reemplazar? Por ejemplo, a las mujeres que nos están escuchando, claro, que tú dices, oye, ese es mi caso, me sentí identificada. O sea, ¿qué debería estar pensando? Porque, bueno, más adelante te cuento una creencia que yo ni siquiera era consciente que tenía. Ok. Pero en Mira, yo empecé a hablar hace algunos años de la autoimagen, ¿no? Y hubo alguien que me dijo, como Maxwell Maltz. Y le dije, no lo conozco, nunca he leído. Me dice, bueno, pues él fue el primero que habló de la autoimagen. De hecho, le recomiendo, hay un libro que se llama Psicocibernética de Maxwell Maltz. Okay. Él era no era ni psicólogo ni nada, era un cirujano plástico. Yeah. Entonces, él se empezó a dar cuenta que llegaba gente perfecta y quería cambiarse la nariz o quería modificarse algo en la cara. Y entonces él se dio cuenta que existía una autoimagen, y esa autoimagen es la que te impide realmente verte como realmente eres, ¿no? Entonces, y la autoimagen viene muchas veces de que, así de sencillo, a veces hasta en broma, vamos a decir que la abuela dijo, esta niña está re fea, por hacer la broma de que es muy bonita, pero le dijo re fea, pero ella se quedó con la abuela que le dijo re fea. Entonces ahí empieza la situación. Yo siempre le pongo el ejemplo a las mujeres. Les pido, levanten la mano cuántas son mal geniadas. Y levantan un montón. Digo, generalmente tu abuela, es que esta niña es mal geniada. Y es que la tía, entonces la tía dice, los primos dicen, entonces se convierte en una manera de ser. Entonces, se convierte en tu realidad. Se convierte en tu realidad. Entonces, para empezar, vamos a hablar así como de otro nivel. Yo me entrené con el doctor Roche, que es un gran amigo mío, que le habla de la glándula del timo, que es aquí donde está, ¿no? Y hay una cosa muy importante, la realidad está en 40 Hz. Ya estamos hablando de ciencia. La pituitaria en 12. ¿Cómo vas a leer 40 desde 12? Está irreal. La mente miente todo el tiempo. La glándula del timo está en 48. Entonces se trata de estar aquí. Cuando te dicen sentir, no es en el corazón. O sea, lo que tenemos son estas 3 glandulitas, que son la lucecita que le ponen a las fotografías a los grandes profetas de la historia, ¿no? Entonces sí es lo que nunca muere. Entonces es un poquito más elevado y es conectarte más con el famoso ser, que la gente nomás decía, es que tienes que ser, pero realmente yo les digo, vamos a las abuelitas, oye, es que hija, si sientes que no tienes que ir, no vayas. Pues si sientes que no tienes que ir, no vayas. Entonces realmente, ¿qué te dice tu sentimiento? Tú me conoces ahora y a lo mejor te dice a ti algo, es que no, Humberto no es la persona adecuada, ¿no? Pues ya, bye. O sea, de verdad, descártalo. Por eso luego sufres en las relaciones, porque ¿qué pasa? Cuando una mujer es muy guapa, es muy atractiva, muy inteligente, muy poderosa, tiene mucho éxito, se te va a acercar 2 tipos de hombre. Uno que tiene completa seguridad de poder tener una mujer de ese nivel, o el que te conviertes en alguien aspiracional para él, e inspiracional. Y al convertirte en aspiracional, ¿sí? Lo que va a buscar es él bajarte a su nivel, no irse al tuyo.
¿Para qué? Pues para decir, la tengo y la tengo sometida. Y ese es un mal macabro que hay en muchos seres humanos en el mundo. Hombres y mujeres, porque también pasa con mujeres, ¿no? Te toca a veces ver un hombre extremadamente exitoso, muy guapo, y dices, oye, la mujer, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde se tropezó, no? El cuate, ¿no? Exacto. Sí. Sí, y uno dice, ¿qué pasó? Sí. Y no tiene que ver con belleza, ¿eh? Sino que tiene con que personalidad. Con personalidad y grandeza, ¿no? O sea, estoy hablando de eso, ¿no? Y eso es lo que le pasa a tus amigas hermosas y exitosas, pero también porque la mujer exitosa se empieza a hacer muchas ideas sobre el éxito. Porque yo las veo diciendo, es que es muy difícil, ahí es donde está la ley de atracción, es muy difícil encontrar alguien que te respete, es muy difícil encontrarte a alguien que te ame, es muy difícil encontrarte un hombre que no sea celoso. Pues bueno, tú síguelo diciendo, ahí está funcionando la ley de atracción sin que te des cuenta, porque ¿qué pasa? Lo que estás diciendo viene de un pensamiento. Exacto. Pero se convierte en un momento en algo que ya sientes. Si antes de dormir te sientes sola y que no hay manera de que encuentres un hombre que realmente pueda estar a ese nivel de la gran mujer que eres. Ahora, topaste un tema que a mí me parece súper interesante, porque hay libros, como tú dices, conéctate, escúchate, vive en el presente, en el aquí y en el ahora, pero la gente no lo puede hacer. Y te digo, voy a ser súper infidente. A mí me costaba, o sea, yo creo que también yo pienso que a veces uno generaliza, ¿no? Lo que te funciona a ti, Humberto, pienso que me va a funcionar a mí. Y yo logré entender en algún momento de mi vida que yo digo, no, o sea, tal vez lo que a él le gusta no resuena conmigo. Y ahí viene el tema de sentimiento. Y cuando yo siento que no resuena, no lo hago. Pero, por ejemplo, a mí, algo que me ha funcionado muchísimo escuchar mi cuerpo es el yoga. Entonces, yo cuando necesito conectarme, yo hago yoga. ¿Por qué? Pero a mucha gente no le funciona. ¿Me entiendes? Hay gente que le sirve escribir. Hay gente que le sirve las afirmaciones, las formaciones, pero no a todos. Entonces, si tú nos pudieras recomendar con la experiencia que tienes, para aquellas personas que dicen, oye, yo no sé cómo conectarme, qué chévere, Vero sabe que le funciona el yoga, pero a mí, yo no sé qué me puede funcionar. ¿Qué recomendaciones, si les puedes dar 3 recomendaciones para que empiecen a interiorizar, cuáles serían? Bueno, lo primero es estar presente a los pensamientos. Eso, y ahí sí necesitas, ahí es donde hablo de vaciar un poco la mente, ¿no? O sea, es que necesitas dejar de estar pensando tanto y repensando tanto. Cuando, fíjate, te pongo un ejemplo, me llegan mujeres que me dicen, es que me quiero divorciar. Y creen que les voy a decir algo y le digo, pues divórciate. Me dicen, no, pero es que es muy buen papá. Pues no te divorcies. No, pero es que lo que pasa es que me pega, pues no, pues divórciate. Y así, hasta que ya sola dicen, ay, me voy a divorciar. Claro, o sea, las personas estamos buscando aprobación. Y se cae interferencia, ¿no? La aprobación, buscar la aprobación es una interferencia constante. Porque todo lo que estás haciendo ya no es por ti, es por los demás. Las personas, entonces, la primera sería de verdad estar presente a lo que estás pensando. Y hay unas 2 cosas en las que tienes que estar muy, muy presentes. Las personas todas quieren dominar y evitar ser dominadas, ¿sí? Y lucir bien y evitar lucir mal. Entonces, olvídate de lucir bien, olvídate de cómo eres y cómo no eres, olvídate de dominar, incluyéndote a ti mismo, de dominarte a ti mismo, y eso te va a llevar a una libertad totalmente, o sea, un salto cuántico de libertad, porque si no es, imagínate, tu pensamiento, sumado a que quieres quedar bien en todo, y sumado a que quieres dominar a todo el mundo, pues ya es una vida ojo, que viven el 99% de los seres humanos. Entonces, si me dices esas 3 cosas, hay 2 cosas que les enseño, no hablo mucho de ellas en radio, en medios, porque se necesita hacer un trabajo. Yo le enseño a la gente cómo crear realmente unas maneras de ser, cómo crearlas para que estés enfocado en eso, y cómo crear ciertas cosas que hacen los que han logrado grandes cosas en la vida. Por ejemplo, yo te contaba ahorita que he bajado más de 110 kilos, wow. Tengo casi 60 años y no tengo arrugas y no me pongo botox. O sea, tú puedes rejuvenecer el alma, puedes rejuvenecer el cuerpo, puedes bajar de peso, puedes ser millonario, puedes tener éxito, puedes ser reconocido. Yo cambié, por ejemplo, ahorita mi carrera de pasar a la de la ópera, estoy empezando a hacer música más comercial y lanzo un disco el año que viene y dije, ok, la música comercial requiere todavía bajar más de peso, pues eché otros 10 kilos más y voy por otros 20 más y empiezo, pero al final de cuentas no estoy pensando en la obsesión de estar flaco.
O sea, No. no estás idealizando y poniendo tu foto en el refrigerador donde te ves flaco. Eso no lo hace. No. Yo la matemática de la mente es la que funciona. Es una de las técnicas, es el tercer secreto, que yo tengo todo un método que le llamo PLAP, donde yo te enseño la matemática de la mente. ¿Qué es la matemática de la mente? Es muy simple. Suma lo que funciona, resta lo que no funciona. Sumas vegetales, restas azúcar. Azúcar, Sí, harinas. O sea, al final de cuentas, lo vean o no, el azúcar es una de las más grandes drogas que hay en el mundo. Más fuerte, que es más fácil dejar otras drogas, tal. Y la última, te voy a dar un cuarto secreto. Sí. Un cuarto secreto. Sí, por favor, para toda esta audiencia. Ahorita que hablamos del azúcar y todo el mundo cree que las adicciones es al azúcar, al sexo, al alcohol, bueno. Hay otro tipo de adicciones que si de verdad empiezas a hacer a un lado un poco tus pensamientos, empiezas a estar un poquito más en todo esto que te dije anteriormente, puedes estar presente a que eres adicto. Yo descubrí cuando muchos años antes, o sea, de estar en esto, de empezarme a entrenar, yo descubrí que era adicto al caos. O sea, ¿te gustaba el desorden así? El caos, no, generar caos. Ahorita que hablas de divorcios, yo me divorcié 3 veces, ¿sí? Antes de tener mi actual relación, que tengo 10 años, con las otras duré entre media hora, 45 minutos, no duré casi nada. Qué bestia, nada. Sí, exacto, esa es la palabra, qué bestia. Entonces, pero Me sale natural, perdón. No, adelante, pero el asunto es, ¿por qué lo bestia? A ver, ¿por qué soy así de bestia? Y me encanta la palabra, ¿por qué? Y luego descubro que una vez mi mamá se separaba de mi papá todo el tiempo y nos llevaba a otras casas y nos íbamos a otras ciudades y luego al final de cuentas siempre regresaba con mi papá. Y entonces la última vez ya era yo un adolescente, ya estaba ya casi, ya creo que ya en el bachillerato, y entonces mi mamá dice, no, vámonos, y le dije, no mamá, yo siempre regresas, mejor me quedo. Entonces me quedé, mi mamá sí se fue y ahí yo me eché un cuento, que si mi mamá me deja, imagínate, cualquier mujer es capaz de dejarme. Entonces yo descubrí también en todo esto que yo dejaba a las mujeres antes de que me dejaran ellas a mí. Entonces, claro, tenía el lapsos del amor, ya cuando empezaba la primera cosita, pues mejor me iba. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar con esta matemática y sobre todo, ¿a qué soy adicto? Soy adicto a los divorcios, soy adicto a los problemas, soy adicto al caos, soy adicto a las dificultades, soy adicto a 1000 cosas, puedes buscar. Si encuentras esa adicción, puedes ver la cura. Es más, o sea, tú encuentras la adicción al caos, pues dejas de comer azúcar, dejas de tomar alcohol, dejas de pelearte con tu esposa, empiezas a trabajar de otro nivel, pones un nervioso, te haces más productivo, porque dejas la adicción. Las adicciones cuando las dejas te hacen que te impulses. Entonces, eso y otras muchas cosas más son las que les enseño ahora en el Desayuno de Mujeres. Yo sé que se quedaron encantadas todas, porque se llevaron técnicas. Es que no puedes dar un curso donde yo nomás te estoy diciendo lo que tienes que cambiar, te dejo emocionada, te dejo llorando porque sientes bonito de qué pasó. No, eso se quita con los días. Exacto. O sea, te tengo que dar, es como la receta las después. Recetas, te diste cuenta que tienes de esto, pero este es el paso a seguir. Todas las cosas que tienen éxito tienen una técnica. Yo para cantar ópera estudié y tenía ya la voz así, pero estudié para poder cantar en un teatro con 3,000 personas sin micrófono y una sinfónica atrás, ¿no? Entonces todo tiene una técnica y hay técnicas para la ley de la atracción, hay técnicas tal, luego viene pues también para poder tener las técnicas necesitas tener la ciencia, saber qué es lo que la ciencia dice tal cosa y la ley de la atracción es una ley que funciona, lo creas o no. Sí, ¿sabes que dijiste algo que ahorita me llamó la atención? Y yo muchas veces lo menciono porque yo creo que hay pensamientos que uno es consciente y puede rápidamente como decir, ok, puedo cambiar esto. Pero ¿qué pasa con esos pensamientos que ni siquiera no eres consciente? Te dije, te voy a contar mi caso. Yo hace mucho tiempo, o sea, como lo que tú mencionas de niña, a veces lo que escuchas, o sea, tuve un caso, voy a decir, muy traumático en mi familia por tema de dinero que bloqueó el tema de que yo pueda retener el dinero. O sea, yo ganaba muchísimo dinero, pero no lo podía retener. Y te digo, hacía afirmaciones, afirmaciones, declaraciones. Yo también estoy en el mundo del coaching desde el 2019 y yo no veía que cambiaba la realidad. O sea, yo decía, pero yo estoy haciendo todo, pagaba mentores y todo, ¿no? Y yo siempre menciono en mi podcast y te quiero contar porque pagué un curso, no sé si lo ubicas, a Tatiana Arias. Sí, claro. ¿Ya? Y yo pagué con ella como el Tengo élite. muchas amigas que son alumnas. Ajá. Entonces yo pagué con ella como la cercanía y en el 1-1 yo le digo, oye Tati, ya vengo contigo trabajando, vengo haciendo ese trabajo,
pero no sé qué pasa que el dinero no se sostiene. Y ella me dice, oye, Vero, lo que pasa es que tú tienes una creencia raíz. Y fue como ir al médico y te quedas en las mismas, o sea, literal. Exacto. Salí, que es una creencia raíz. Y dices, salí como sí. puchicas, o sea, sé que hay algo que me limita, pero ¿cómo lo puedo, o sea, cómo lo puedo superar? Y pasó mucho tiempo, o sea, te digo, después de eso pasé una quiebra, mi primer quiebra, y que yo sé que es la única que voy a tener, y de eso declaro, pero te digo, tenía problemas económicos hasta que yo, por obra y gracia, por tomar cursos, llegó un curso con Margarita Pasos y Brian Tracy, y Margarita hace hipnosis. Y en hipnosis, ya en estado de tremenda relajación que yo sí llegué a estar, yo logro ver eso que estaba bloqueando mi mente y te puedo decir que fue un salto cuántico. O sea, porque Vero es muy buena generando dinero. O sea, toda mi vida he generado desde los 7 años. El problema que yo tenía era que no podía retenerlo. ¿Por qué? Porque había algo que, te digo, estaba muy asociado al dolor. Sí, estaba asociado al dolor. En mi familia yo siempre crecí viendo temas, como te digo, de peleas por dinero. Lo que había bloqueado es que yo tuve, acá en Ecuador, antes había prisión por deudas. Y esto casi no lo digo, pero yo cuando hice la hipnosis, llegué al momento donde mi mamá entra con mi papá y mi mamá comienza a decir que mi hermano está preso. Entonces yo cuando me hacen la hipnosis me recordé tanto, o sea, algo que yo no recordaba, dónde estuve sentada, en el escalón de la grada, cómo estaba vestida, lo que escuchaba, y eso bloqueó por mucho tiempo. O sea, esa era la creencia, voy a decir, raíz que mi mente bloqueó, yo no lo recordaba, o sea, por ninguna forma. No, y es normal que eso es interesante lo que está diciendo, yo le estás dando un regalote a toda la gente que está en tu podcast, porque precisamente ese tipo de creencias y ese tipo de bloqueos son los que no nos permiten avanzar, ¿no? Y claro, si no profundizas, por eso el entrenarte no es un gasto, es una inversión, es una inversión en tu vida y todos necesitamos psicólogo, coach o algo. El coach al final de cuentas es una persona, y hay dos tipos de cosas, el coach y el mentor. Margarita para mí es una mentora, o sea, alguien que ha vivido la experiencia y tiene el resultado. Yo no la tengo el gusto de conocerla, hay amigos míos que la conocen, ha incluido Nayo que te contaba, pero yo veo esto y está muy interesante, pero porque también lo que pasa es que esto que me acabas de decir es el tipo de bloqueos que se convierten en la adicción, y eso es lo que no nos damos cuenta. Entonces te conviertes en un adicto a quedarte sin nada, ¿no? Exacto, y yo digo, la mente es tan poderosa porque en ese tiempo, yo te digo, yo era gerente de una multinacional y ganaba bastante bien, ganaba 10,000. Y la mente es tan poderosa que yo no llevaba un Excel, o sea, no llevaba un Excel, y yo al final del mes terminaba pagando 9,890, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, ¿cómo la mente no se pasaba? O sea, ¿cómo la mente no era 10,500? ¿Por qué no era 11,000 o por qué no era 12,000? Porque había dos asociaciones. O sea, en mi familia ya había el tema de dolor, que porque alguien que está endeudado, tú no te puedes endeudar. O sea, era lo que yo pensaba. Y eso es lo que tal vez lograba controlar. Pero yo sin llevar un Excel nunca me pasé. Pero vivía tablas. O sea, salía y me quedaba con $1. Empecemos otra vez con la tarjeta. Entonces yo te digo, realmente cuando yo logré entender, ya, o sea, dije, yo soy muy buena generando, es que soy demasiado buena generando. Pero no sabía retener. Y desde hace 2 años que empecé, puedo decir que llevo un cambio. No, y esa historia que estás diciendo de los pleitos en familia por el dinero, pueden hacer el dinero, entonces lo que se te queda en la cabeza, el dinero genera problemas. Exacto. Entonces mejor, no importa cuánto genere y cuánto tenga, mejor que, o sea, por si voy a tener un problema, ¿no? A mí me ha pasado algo similar, de hecho mi vida ha sido de generar mucho dinero y también de perderlo todo. Y yo sí he tenido varias quiebras, digo, soy mucho más grande que tu edad, he tenido más tiempo, pero precisamente dije, ¿cómo tengo qué está ahí que no funciona? Y de hecho ahorita tú me hiciste un regalo a mí con esto que me acabas de contar, porque me hiciste un regalo que yo no había identificado y lo identifiqué ahorita de mi propia vida. Qué lindo. O sea, porque precisamente ahorita que todo el tiempo te dicen, no, es que eres el cúmulo de las 5 personas con las que te relacionas. O sea, si yo no hubiera hecho el trabajo que yo he hecho con mi propia vida y con mi propia persona y comprometerme a esto de la transformación y toda esta historia, no tendría la oportunidad de estar sentado contigo y escuchar esto. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente, es que no te das cuenta de todo lo que te pierdes por no de verdad llevarte a otro nivel. Es cierto que si te juntas con 4 borrachos, eres el 5.º borracho. Yo nunca he bebido en mi vida, nunca he fumado en mi vida, no me gusta ni el fútbol,
O sea, no soy de que mi esposa diga, no, el domingo va a estar viendo el fútbol y los amigotes, no tengo amigotes, mis amigos ya te conté ahorita quiénes son, y todo Todos eso. Todos están hablando de mentores. Sí, de mentores, de millonarios. De una conciencia alta. Sí, conciencia alta, porque, o sea, se requiere eso, gente muy famosa en la política, en la música y todo. ¿Por qué? Porque yo mismo, pues es lo que traigo. Te digo, hay distorsiones, ¿no? Exacto. Las cosas que de repente te llega una persona que se dice porque llegó a mi vida, pero dije, bueno, hay algo que... Pero fíjate, al final de cuentas. Eso me pasa con las parejas. Todavía no encuentro la creencia raíz de ahí. ¿Sí? Sí. ¿Llevas varios matrimonios o no? No, okay. Ninguno, pero sí varias parejas. Sí. Bueno, ahorita que te decía de la interferencia que viví aquí, te conté la historia que acabo de vivir acá en Quito, ¿no? Ajá. Pero sin esa persona, no hubiera estado sentado aquí contigo. Exacto. Entonces yo siempre digo, no se trata de positivismo, yo digo una frase que la puedes ver hasta en mis redes, siempre la digo, vienes al mundo para algo más grande que tú. Ajá. Entonces, yo me preguntaban y ahí te va, yo creo en Dios, ¿crees en Dios? Sí. Puedo hablar, ¿no? Entonces, 100%. 100%. Entonces, para mí está Dios, mi familia, luego yo y todo lo que yo hago, ¿no? El punto está, en una entrevista en la rueda de prensa que estábamos hace unos días, me preguntaban, ¿cuál es su propósito? A cada uno y a todos dijeron su propósito. Y yo les dije, yo no tengo un propósito. Y me decían, no tengo un propósito. Yo todos los días me levanto y yo vivo bajo el propósito de Dios en mi vida. Yo me levanto y digo, desde hace ya, por lo menos estos 2 últimos años ha sido más fuerte para mí, a tu manera, y tú dime, entonces me levanto, Humberto, ¿puedes estar en la entrevista? Está bien, voy a la entrevista. Oye, Humberto, vamos al café. Ok, voy al café. Oye, que te quiero presentar un negocio, voy y lo escucho. Que terminó la conferencia y se queda, pues los 3 días que hay conferencia se quedaban por lo menos 3 horas las personas más, y estuve platicando 3 horas más después de la conferencia, ¿no? Mi manager siempre me dice, oye, ¿por qué no te vas rápido? ¿Por qué te quedas tanto en conciertos o en conferencias, lo que sea? Le digo, es que pues, yo no existo sin ellos, o sea, al final de cuentas, y si me toca estar aquí no tengo nada mejor que hacer que conversar con alguien y a lo mejor genero valor con la persona, pues me quedo y converso. Y entonces, el propósito de Dios en tu vida creo que es lo más importante. De hecho, les enseño a la gente cómo encontrar el propósito de Dios en su vida, que por todo el mundo anda buscando su propósito, pero si te enfocas en el propósito de Dios en tu vida vas a lograr muchas más cosas. De hecho, ahora en el 2026 lanzo un espectáculo transformacional donde canto canciones transformacionales, traigo 33 músicos en vivo y te doy una conferencia sobre el propósito de Dios en tu vida. Entonces, ¿dónde va a ser? El primero creo que va a ser Ciudad de México, ¿sí? Pero ahorita hay algunas personas que me están preguntando si lo puedo hacer aquí en Ecuador, en Colombia, ¿sí? Hago primero una gira en marzo, pequeña, y luego después de mayo empieza ya la del propósito de Dios en tu vida, y el primero que está programado Ciudad de México. Okay. Te invito para que vayas. Sí, por favor, como te digo, y te contábamos antes de cámaras, te decía que yo estoy yendo mucho a México, o sea, ya paso más en México que en Ecuador. Ajá, entonces yo sí, si tú nos dices, me lo tomo porque me parece un wow. Sí, es padrísimo porque de verdad estamos en un momento que estamos perdidos. Yo tengo 2 hijos, yo fui papá a los 46 años por primera vez, de Luciana, que tiene 11, y a los 50 de Luca, que tiene 7, ¿no? Yeah. Y algo que he visto, yo me decía, ¿cuáles son tus planes? Todo el mundo hace planes el próximo año y tal. No sabes si te vas a morir mañana, pero ok, está bien. Yo les digo, no, yo tengo planes para los próximos 50, ya casi llego a los 60. Me dicen, ¿pero cómo? Le digo, ¿por qué no? O sea, la ciencia está avanzando muchísimo. Dicen que si duras 15 años más ya la hiciste porque va a estar todo, ya hay vacunas para regenerar todos los órganos. De hecho, estoy por lanzar mis productos también de regeneradores celulares y cosas así. ¿Por qué? Porque yo realmente digo, mi papá y mi mamá murieron muy jóvenes. Entonces, ¿cómo puedo romper yo con esa historia? Porque la mamá de mi papá también murió muy joven. Entonces dije, ¿cómo le duró a Luca muchísimos años más? ¿Cómo le dura a Luciana muchos años más? Que diga, ya los vi, a lo mejor grandes y hasta con hijos. Es que es difícil, exacto. Como dices que es difícil, pues te vas a morir. Entonces, si realmente lo creas, ahí es donde decíamos la ley de atracción. Si yo realmente ya está aquí, que es un objetivo en mi vida, y me conecto con el propósito de Dios en mi vida, seguro que me lo permite. Y si no, bueno, ok, no me tocaba y Él manda. Pero siempre veo eso. Y cada vez que yo me empiezo a conectar con eso, te conectas. Cuando estás realmente sintiendo, dejas de conectarte con la tierra, con el inframundo, con lo que estás viviendo, ¿no? Te empiezas a conectar con lo divino, la divinidad, Dios o en lo que creas, ¿no? Porque cada quien tiene su tipo de Dios.
Y eso es lo que creo que te lleva a lo grande. Y eso es de lo que yo hablo todo el tiempo en mis conferencias, y más con las mujeres. Mi mamá murió muy joven y yo me quedé con la idea de qué más pude haber hecho por mi mamá, ¿no? Y dije, bueno, pues entonces no pude, y entonces creé La Conquistadora de Sueños, que es un curso, y dije, pues lo voy a hacer con todas las mujeres que pueda hacerlo. Qué lindo. Bueno, cuéntanos, primero te felicito por los planes que tienes, segundo es increíble, me quedé pensando mientras hablabas, yo decía, ¿cuántos años me dijiste? Casi. Sí, que ya casi llego a los 58. Y tiene una piel mejor que la mía. O sea, me quedo así como, por favor, dame las cremas, dame las recetas. Y yo sí creo, y me quedé pensando en eso, y por eso quiero aportarlo, porque yo creo, tú eres una persona muy creyente, yo sí digo, mi mejor socio, mi mejor amigo, todo Dios, o sea, no hay más. Y hay algo que yo siempre, yo digo, por eso creo mucho en la Biblia, que te dice, la boca tiene poder. Y yo este año cumplí 43 años, y hay mucha gente que me dicen, oye, mira esa foto, ahí está al frente, no sé si ves, 43 años, pero te ves re bien, ¿sí o no? Sí, claro, entonces dices, y yo siempre decía algo, yo siempre cuando salió de moda Jennifer López, y yo decía, yo quiero envejecer como ella, o sea, era mi referente, ¿no? Entonces yo decía, yo voy a envejecer como Jennifer López, yo voy a envejecer, y como tú dices, no me he puesto botox, no me he puesto absolutamente nada, la apariencia física, porque repetí mucho eso. Yo creo que sí tiene mucho las palabras que tú repites a la final. Y ahora ya cámbiale de Jennifer a Benjamin Button. Sí, ya me va a yo así empecé a pensar, ¿eh? Yo cuando vi la película dije, yo puedo hacer eso, de verdad. Ya empecé. Porque me llevo el mega tip. Sí, porque yo cuando si tú ves una foto mía de hace 15 años, me veo más viejo que ahorita. Wow. Yo también, a mí de hecho me dicen, te ves mejor que antes. De hecho, si me quito la barba, me echo otros 10 para abajo. No, es increíble, o sea, no tienes ni patas de gallo, no, nada. Pero fíjate que hubo un momento en que me entró la vanidad y empecé a tener muy moradas las ojeritas. Entonces me puse ácido hialurónico. Y luego dije, no, tiene que haber una manera. Y empecé a estudiar. Descubrí el NAD, que te recomiendo que lo tomes, que de hecho creé mi propio NAD con resveratrol y con melena de león y con un montón de cosas, y empecé a suplementarme, porque al final de cuentas lo que es realmente genéticamente y fisiológicamente el cuerpo después de los 40 años deja de generar muchas cosas, colágeno, 1000 cosas más, ¿no? Y el hombre testosterona y demás. Bueno, entonces empecé a buscar, estudiar, hasta que te digo que ahora voy a lanzar el año que viene, en febrero salen los productos ya, y dije, es que o sea, el universo, Dios nos dio todo para que estar jóvenes, sanos, fuertes, o sea, todo, en paz, o sea, hay hierbitas para que estés tranquilo. No tómate una valeriana, yo les digo. Exactamente, una valeriana, pero... Pregunten por aquí que yo digo, tomen una valeriana. No, tengo que agarrar y meterme un químico para calmarme, no, hay otras cosas. Entonces, claro, entre más empiezas a convertir esto en natural, fíjate, voy a hacerme una operación ahora en enero, y dije, fui a hacerme estudios a Monterrey, me fui a Monterrey. Que todos los regios somos, Monterrey, no voy a hacerme nada en la capital, Monterrey. Entonces, lo viví y lo escuché. Ya nos conoces, cómo somos regionalistas también, ¿no? Como acá. Sí, y entonces, me fui, ¿cuál es el mejor cirujano en Monterrey? Bueno, voy para allá. Y iba yo, hubo un momento en que me dio miedo, dije, oye, tengo 15 años y me salí en un estudio donde me salga todo un relajo. No, nada. Me dijeron, no, tienes que comer un poco más de proteína. Nada más. Wow. A mi edad... 15 años que yo también soy casi antimédicos. Sí, dije 15 años a mi edad, habiendo bajado tanto de peso. De hecho, lo normal fue la proteína, ¿no? Quemé mucho músculo. Entonces, al final de cuentas, me di cuenta también que había hecho un hábito de soltar con la cuestión de la salud, y que habían pasado 15 años que no había necesitado hacerme unos estudios. Aunque, digo, siendo responsable es bueno hacerlo cada año, lo que sea, pero empiezas a darte cuenta que hay una manera de pensar que te hacen que cambien cosas, y cuando ya vienen los momentos en el futuro, funcionan. Hay una cosa bien importante que decías ahorita del dinero, me voy a rezar nomás algo que sí les quiero dejar. Todo lo que no está funcionando hoy, que dice la gente, es que no tengo dinero. No, tú tienes una falta de integridad del pasado, que es la que te hace hoy, el día de hoy, no tener dinero. Oye, es que tengo sobrepeso, sí, pero hay una falta de integridad del pasado. No es que hoy estés gordo, es que hay una falta. Y como nos quedamos con el hoy estoy gordo, hoy no tengo dinero, entonces no pensamos que es el mejor, hoy que me di cuenta de eso, es el mejor punto de partida para iniciar, y que tu próximo futuro, ¿sí? Tu futuro más cercano sea, soy delgado, o tengo dinero, o soy millonario, o soy exitoso, lo que sea. Entonces,
Pues todo eso es de lo que todo el tiempo hablo y más con las mujeres son hermosas para el coaching, el hombre tiene muchas más paradigmas, tiene muchas más, mi abuelo me decía, mi papá me decía, a mí me dijeron que tenía que hacer esto, de cierta manera, pues entra como los buenos machos, ¿no? O sea, está ahí el macho y a ver, ¿por qué le voy a hacer caso a este tipo? No sé, y la mujer es mucho más noble en eso. De eso estuve en los cursos, el 80% en un curso masivo son mujeres. Son mujeres. Y si no es que más, ¿no? Exacto. Yo cuando elegí ya fue cuando me aventé un Zoom que tenía una generación de 100 personas y tenía un hombre. Dije, no, ya, puras mujeres. Porque además ese hombre hacía que las mujeres no compartían realmente lo que habían vivido, porque hay gente que ha vivido cosas muy difíciles, ¿no? Y bueno, eso es. Wow. Con la experiencia que tienes haciendo retiros, has dado conferencias, ¿cuál podrías tú decir que es el dolor que más aqueja al ser humano en general, hombres y mujeres? El tema de dinero, el tema de pareja, el tema de salud. ¿Qué es lo que más quieren manifestar las personas en base a tu experiencia? El dolor más grande no es ni salud, ni pareja, ni dinero, es la culpa. Okay. Y la culpa en la pareja, en el dinero o en la salud es la que te hace que no funcione. O sea, no es como el área exacta, lo descubren en la pareja, en el dinero, en la salud, pero es culpa. Tengo la culpa de haber comido todo lo que comí, tengo la culpa de no haber hecho el ejercicio que hice, tengo la culpa de no haber sido más amorosa, tengo la culpa de haber sido demasiado formal, o tengo la culpa de haber sido demasiado loco, o sea, tal, en las relaciones. En el dinero tengo la culpa de haber gastado tanto, tengo la culpa de que nunca lo retenía, o sea, entonces en el momento en que de verdad haces daño a la culpa, porque la culpa es un invento que ni siquiera existe, o sea, realmente, de hecho, por ejemplo, los aztecas, los mayas no tenían la palabra culpa. La empezaron a hablar cuando llegaron los españoles, llegó la iglesia, porque la culpa pues la inventó. Yo creo en Dios, no tengo nada en contra de la iglesia. Pero la religión. Le he cantado a un papa, canté a un papa, a los reyes de España, mucha gente, pero yo no comulgo con las cosas que generan culpa, porque la culpa es uno de los más grandes males del ser humano. De hecho, todos salimos a la calle con dos cosas, con culpa y con miedo. Todos los días. ¿Y tú no crees que, y te digo, tal vez hoy la gente que sabe esta información utiliza para manipular a la gente? Sí. O sea, definitivamente, no hay. De hecho, por eso, cuando sale El Secreto, si tú lo ves, El Secreto que tú viste, lo que viste en ese documental, en ese libro, es el 1% de cómo funciona la tecnología, ¿no? Ella descubre que hay un secreto milenario, no estudia, se prepara, que lo sabía Alejandro Magno y lo sabía Marco Aurelio y lo sabía Platón y todos los grandes de la historia. De hecho, la gente me dice, no, es que voy a leer la ciencia de hacerse rico. Le digo, lea a Marco Aurelio, lea a Alejandro Magno, vete allá. Lee la Biblia. Ve la Biblia. ¿Sí o no? Ayer me decía alguien, de hecho, no, es que la Biblia dice, te digo, no, eso no dice la Biblia. Chica, no, claro que sí, le dije, no, dice esto. Y dice, ay, sí, cierto, le digo, exacto, así. Pero le digo que me sirvió como ejemplo, exactamente así como lo que acabas de decir, es que eso fue lo que tú interpretaste y por eso no estás aplicando lo que dice la Biblia, porque tú interpretaste, no leíste literal y te quedaste con lo literal. Usaste tu mente hasta para leerlo. Entonces, cuando tú lees, y de hecho los grandes secretos de ser millonario están en la Biblia. Tal cual. Los grandes secretos del amor, de las relaciones. Los emprendimientos más salud, grandes, todo. Todo está en la Biblia. A ver, pues en la Biblia está toda la construcción de todos los más grandes imperios del mundo y tú viajas a Europa y ves todas las grandes construcciones que dices, tiene estos siglos aquí y cómo lo hicieron si no había la tecnología de ahorita y miles de cosas, ¿no? Entonces, si tú lees todo eso y te das cuenta, ahí empiezas a creer, a darte cuenta que hay una gran cantidad de gente que vende humo. De hecho, muchas veces, la gente cuando de recién dice, viene Humberto Veloz a tal lugar, pero pues es que es cantante, ¿no? ¿No? Y dices, es cantante, pues sí, como que ¿qué me va a contar? ¿No me va a contar su historia en la música? ¿Okay? Porque no entendemos que la transformación, el mundo del crecimiento, el mundo de Dios y el mundo de todos está disponible para no importa que te dediques. Exacto. O sea, Dios dijo, pues a que canta, que a lo mejor yo soy bien llorón, chillón, como se dice en México. O sea, yo ayer en el curso lloré como 3 veces. Okay. Sí, o sea, siempre, yo le digo, contrátenme para los velorios, que si alguien no lo quiere, yo voy, me contratan y voy a llorar. Y entonces, creo que esa sensibilidad que me he permitido tener, yo siempre les digo que un líder es vulnerabilidad
y autenticidad. Yo hablo como hablo, digo mis 2, 3 groserías mexicanas cuando estoy dando curso, soy como soy, sin que mi manera de ser afecte a nadie, buscando que nunca afecte a nadie, le haga daño a nadie. Pero soy muy vulnerable y eso me permite conectarme. Es una de las cosas que pasa cuando tú quieres ser coach, cuando yo entreno personas para que se conviertan en coaches y yo les hago una entrevista y me dicen, no, es que quiero transformar al mundo. Y digo, ¿y quién te pidió que transformas al mundo? Es que yo quiero inspirar, le digo, eso es ego. Entonces, y ya, nada más porque los que me dicen que quieren inspirar a los demás, hasta ahí llegaron. Y ya no les doy cursos. Porque no se trata de eso. O sea, primero es de verdad, es un oficio. Exacto. Y de hecho, te cuento que yo tengo 2 años, ahora que empecé también con la marca, y tengo 2 años que entendí que también había una cuestión ahí de dinero, de no merecimiento, pero yo nunca cobré, o sea, estuve casi 15 años sin cobrar. Nada. Cursos grandototes, digo, sin cobrar. Sin nada. ¿Quieren un voluntario? ¡Yo! Sí, oye, entonces claro, pues yo le salía. Y además, pero todo es que cobrando y todo, y con gran éxito, y yo no tal. Entonces dije, no, hubo alguien que me dijo, bueno, más bien, empecé a tomar los cursos con el Dr. Roche, y me di cuenta que su ticket era todo, era un high y super high. Ajá. O sea, la maestría en ti mismo vale $75,000, algo así. ¿Qué, güey? Son como 6 sesiones con él solo, pero te llevas el cielo entero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dije, claro. Y entonces él decía, es que yo no doy cursos para gente pobre. Y me dijo, ¿cómo pobre? Dice, sí, que tengan la pobreza mental de decir, no voy a invertir. Entonces, si alguien hace el esfuerzo de pagar lo que cuesta, entonces esa persona va de verdad a llevarse el curso para su vida. El que dice, no, pues si puedo pagar $20. Y a veces hago sesiones de muy low ticket para que conozca mucha gente, que lo hago como a lo mejor de cierta manera para que que sea más expansivo, pero siempre cobro, antes ni eso. Así sean 20, 40, $50, pero sí, siempre tiene que haber algo, por si no te lo quedas, no es tuyo, no tiene una sinergia, ¿no? Entonces, podríamos estar aquí sí, no. Sin parar. Sabes que yo me siento identificada en una parte porque te digo, yo sí he pagado en mentores y todavía no a ese nivel, pero sí pago y lo pagaría, créeme. O sea, pero lo pagaría sin miedo. Pero hay algo que alguna vez escuché a Tatiana, que te digo que yo me mentoré con ella, porque tú al inicio tratas como de, en verdad quieres cambiar el mundo y esto te va a permitir cambiar el mundo y que más personas te escuchen y qué chévere. Y ella alguna vez a mí me paró y me dijo, pero es que si tú no, o sea, si tu mensaje no se cobra, no va a ser sostenible en el tiempo. O sea, ¿de qué vas a vivir? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, y ahí me di cuenta y dije, es verdad. A la final tienes que monetizar tus dones porque si no, ¿de qué vives? Porque no vives del aire, del propósito y de todo. Entonces, ahí a mí me cambió ahí el don, la verdad. O sea, me cambió el chip de eso. Sí, claro. De hecho, yo estuve en una compañía norteamericana muy famosa, que fue donde yo primero me entrené y luego, pues era literal el líder más exitoso de la compañía durante todo el tiempo que estuve ahí. Y un día que hablé con la directora de la compañía, le digo, en México, le digo, oye, ¿sabes qué? Aquí hay una incongruencia impresionante, porque digo, yo estoy parándome a decirle que todo es posible a la gente. De hecho, se van creando grandes cosas, todo es posible, y yo hoy no tengo dinero para salir a cenar. Nada más que yo me cambié a 4 calles de ahí, pues yo caminaba a mi casa. Pero digo, no tengo dinero para irme a cenar. Le digo, eso no es congruente. Totalmente. Entonces ahí fue donde empecé a entender otros chips, y cuando me cayó ese chip, como buen generador de dinero, empecé a crear proyectos y me hice project manager y creé proyectos, hasta un proyecto de un presidente en México, y empecé a hacer muchas cosas, me convertí en expansivo. Pero luego, hace exactamente, ahora que me acabo de ir a México en mayo, hablando precisamente con Eduardo Sánchez, el dueño de la marca El Secreto en Español, y el rector de la Secret University, despuésito una llamada con él, me da una fiebre impresionante. Y bueno, le digo a los días, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya sé lo que tengo, y tengo varios meses así, si no es que ya 1 o 2 años. Y me dice, ¿qué? Le digo, estoy frustrado. Yo ya no quiero estar haciendo tantos negocios, yo lo que quiero es cantar y dar conferencias, nada más. Ok. Dije, no quiero hacer otra cosa. Le digo, es que ese es el propósito en mi vida, que fregados ando vendiendo, no sé, tal. Y los negocios, pues como tengo muchas relaciones, pues bueno, tú tienes manzanas y conozco a ella que tiene manzanas, pues los relaciono, me ganan una plata y listo, no estoy peleado con el dinero, pero de esa manera, ahora aprendiendo a ver cómo se siembra el árbol y luego cómo la bajas y nada, o sea que soy así de clavado para todo. Entonces dije, entonces ahí salió la oportunidad de regresar a México. Mi hermana
es una de las grandes mentoras financieras en México, tiene una comunidad muy grande. ¿Cómo se llama? Estrella Veloz. Ella hace finanzas personales y te enseña el mundo de la inversión también, pero de una manera muy ética. O sea, es de ellas, de las congruentes, ¿no? Es de que si te debe 10 centavos, oye, me falta tus 10 centavos y apunta los 10 centavos. Y es muy administrada, es una gran mentora. Y mi esposa dirige la compañía de ella y trabajan en conjunto y demás, ¿no? Entonces ella me dijo, pues oye, yo me quiero ir a México, pues estoy siempre a larga distancia, estábamos viviendo en Bogotá, y ahí es donde llego, y literal, ahí es donde la ley de la atracción funciona. Llegué, ya tengo manager, disquera, personal manager, empresa de booking, producción, todo. Nomás porque dije, quiero eso, me enfoco, tomo la acción, vámonos a México, pues nos regresamos a México, ¿cuál es el miedo? Vamos mañana, he vivido en Madrid, en un montón de países, ¿no? Porque al final de cuentas, el que limita ese sueño que ocurre, eres tú mismo. Dices, quiero ser presidente del país, perfecto. Entonces te invitan a pertenecer a una institución social. Y no, pues ahí está, empieza a relacionarte con la gente para escuchar a la gente, qué es lo que requiere la gente para que puedas llegar a tener ese camino a ser presidente. No, pero no es que yo quiero ser presidente, entonces no ves las señales. Y no estás ¿por qué? Porque estás en tu mente y entonces te distraes. Tú crees que para ser presidente te va a llegar un partido político y te va a decir, oye, yo quiero que seas presidente. Te golpea la puerta. Sí, no, así no funciona. Ahí es donde las acciones están conectadas con también las señales que te generan lo que tú ya también sentiste que tiene que ocurrir. Y así, te digo, historias, no te imaginas las miles de historias que tengo de gente. Hay una chica en México que estaba haciendo vestidos de novia, y le digo, ¿y por qué vendes vestidos de novia, no? Y me dice, no, es que yo soy diseñadora, y me enseña sus diseños. Y digo, ya le di un entrenamiento, 3 meses después estaba en Venecia con sus vestidos en una pasarela. Qué hermoso. Pero ¿por qué es así? Pero ojo, la que quiere que sea así. Yo siempre les digo al final, ya les dije todo, la magia la haces tú. Exacto. Tú te despides con eso. Yo ya les dije todo, está muy bueno. La magia la haces tú, porque si no hay, no funciona, no. Sí funciona, el que lo hace funciona, todo funciona. Sí. No importa que, es más, hasta la parte esta que decíamos de esta gente que pues de cierta manera vende humo, si lo escuchas y te vas al otro nivel, ¿tengo tiempo de contarte la historia de cómo conocí el secreto? Listo. Por favor, este espacio. Sí, gracias. Porque ahí les voy a poner el ejemplo de que cuando eres alguien que está como despierto a las cosas. Yo, cuando murieron mis papás, yo entré en una profunda depresión y fue cuando subí muchísimo de peso, me puse muy mal. Total, yo estaba en McAllen, Texas, cerca de Monterrey, es que está como 2 horas y media de Texas está Monterrey. Estaba y me empecé a sentir muy mal, empecé a tener un dolor muy fuerte. En la mañana pasó por mí, yo ya no cantaba, yo nada más era productor, pasó por mí uno de los artistas de un grupo que había yo creado. Y había un concierto en Monterrey ese día en la tarde, entonces nos fuimos a Monterrey, le dije, ¿sabes qué? Llévame ya. Y le hablé a un cirujano amigo mío. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Traigo algo y creo que es algo que tiene que ver con tu expertise, ¿no? Él era un gastroenterólogo. Y entonces fui y me ve y me dice, uy, si fueras mi mamá te operaba ahorita, pero te tengo que hacer estudios, me dice. Total, me dice, voy a hacerte los estudios, me los hace. Y en la tarde, casi cuando estaba a punto de empezar el concierto de este grupo, me llama y me dice, oye, Beto, pues mis amigos me dicen, Beto, ¿sabes qué? Es más grave de lo que imaginé. Dice, el 99% de las personas que yo opero de esto mueren y el 1% queda parapléjico. O sea, ese es tu futuro de aquí a mañana. Así. Entonces digo, wow. Le hablo a mis hermanos, tengo 3 hermanos. ¿Pero qué enfermedad era? O sea, tenía lodo en la vesícula y se había salido el lodo, no piedras, lodo. No. Entonces al abrir, ya estaba 1 milímetro del páncreas, al abrir, pum, peritonitis, mueres. Y pues el lodo era muy complicado. Bueno, total. Le hablo a mis hermanos, son Fausto, el que sigue a mí, Fabej, el otro, y Estrella, la que te conté ahorita. Y les hablo y les cuento, ¿no? Pues la familia ya habían muerto mis papás. Y entonces, en la noche, terminando el concierto, bueno, yo hice mi testamento y todo ahí, dejé todos los pendientes que tenía. Me fui a la casa, y a la casa de mis papás, que ahí vive mi hermano, y me abre mi hermano Fausto la puerta y me pregunta, si abriéndome la puerta me dice, ¿por qué te quieres morir? Así me preguntó. Punto clave, no me rehusé a la pregunta, no me negué. Pero es que estabas actuando como que ya te estás queriendo morir. Sí, o sea, pero eso... cualquiera dice, no, yo no me quiero morir, ¿no? Yo no le dije, ¿sabes qué? No soy feliz por esto y esto, dejé de cantar, el sobrepeso, bla, 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 todo, ¿no? Me dijo, ¿qué? Dice, imagínate lo poderoso que eres, que mañana te lo van a cumplir. Eso fue lo que me dice. Me dice, ¡Hijo!
Dice, imagínate. Dice, ven, sube, te quiero enseñar algo. Y me pone el documental del secreto. Y me pone la parte, dice, no lo tienes tiempo de verlo todo. Me pone, te voy a poner la parte de cómo sanarte. Y me pone la parte. Termina y dije, yo vivo porque vivo. Y me salí de la habitación y recuerdo que hice todo lo que decía el documental. Por eso es, tú escuchas algo, hazlo, porque si tú escuchas algo es porque te toca escucharlo. Hay algo ahí para ti de escuchar eso. Si estás en un restaurante y estás escuchando una conversación con alguien al lado, hay algo para ti. Hay algo para ti. Yo siempre digo que esa es la forma, ¿sabes cómo lo interpreto yo? Como la forma en la que te llegan los mensajes de Dios. No hay, para mí no hay la menor duda, ¿no? Que es así. Yo digo, Dios no te puede decir, pero a mí mis mayores revelaciones ha sido como, chicas, en un podcast, algo que yo venía preguntando y digo, ya Dios ya me dijo. De decir la palabra perfecta que nadie usa, ¿no? Todo el mundo está buscando manifestar, no. Encuentra todas esas revelaciones, esas cosas que se hacen en la cabeza y luego en todo el ser y entonces transforma tu vida, ¿no? Total, veo todo y empiezo a hacer lo que dice ahí, empecé a mandarle luz ahí a ese órgano y eliminando la enfermedad y empecé a ver películas, o sea, yo me pasé la noche y hasta que me fui en la mañana al hospital viendo películas, riéndome, dando gracias por todo en la vida, me puse a bailar en el baño, tenía un iPod en aquel tiempo, me puse a bailar, a hacer todo y a dar todo lo que decía y lo repetía. Cuando ya estoy a punto de entrar al quirófano, me dice mi hermano, ¿cómo estás? Dije, sano. Cuando dije, ya sabes que decimos güey nosotros. Ajá, sí. Que cuando me abran estos güeyes no van a encontrar nada. Así le dije. Total, corte A, despierto de la anestesia, ya está mi hermano y ya me dice, digo, entonces cuando despierto dije, mis piernas, ¿no? Mi inconsciente estaba que podía quedar parapléjico y si estoy vivo, pues estaba, me dice Fausto, tranquilo, mira, vinieron muchos doctores, entraron aquí, nos llamaron a un cuarto después de muchas horas y nos enseñaron tus estudios y todo, nos dijeron todos, pues no nos queda otra cosa más que decir que esto es un milagro y Humberto eliminó la enfermedad de ayer a hoy. Ahí es donde yo tengo mi encuentro con el secreto. Entonces yo soy un ejemplo viviente de que funciona. Pero hice lo que decía, tomé acción, hice todo, exactamente, no nomás hay el millón y hay que estoy esperando el millón y ahí sigue sentado, no, a menos de que tengas una tía que es millonaria que no conoces y te haya heredado todo y que te lo regale, pues sí, ¿verdad? Y puede pasar, pero la probabilidad es muy, muy, muy mínima. Entonces, tomo esa acción, después de eso, voy a la Ciudad de México y un amigo mío tenía mucho tiempo diciéndome que hace un curso ontológico. Lo hice, me dejé todo y me dediqué a la ontología, a estudiar, a prepararme para entrenar personas. Yo dije, si yo lo voy a hacer, lo tengo que hacer cuidando la vida de los seres humanos. No voy a subirme nomás a contar algo y luego que alguien te pregunta. De hecho, yo les hago un estudio a muchos de ellos o un examen y cuando no me contestan, es bastante fuerte el examen, no lo voy a dar ahorita, pero cuando se los hago y yo le digo, no estás listo. O cuando alguien dice que es mentor, le pregunto, le hago, a ver, si llega alguien y te dice esto, les cambia la cara. Entonces le digo, no eres coach. Pregúntame. No. Detrás de cámara. Está delicado. Okay. Terminando te la hago la pregunta. No, porque sí, así se podría confrontar a la gente de la pregunta, porque es dura, ¿no? Ajá. Pero yo les digo a la gente... Yo pregúntame. Todavía genera más curiosidad. No, porque además estoy hablando de ser un entrenador, un mentor ontológico sobre el ser y tal, que está hablando sobre eso, que la mayoría hablan de eso. Exacto. No, yo soy mentora de ventas y negocios. Sí, yo sé, sí. Porque yo en eso no me meto, o sea, yo en lo que soy experta y tengo resultados. Claro, de eso es lo que yo les digo, o sea, mi curso más famoso es el arte de crear la vida, o sea, yo le enseño a la gente a ser un artista de lo que hagas, ser un artista de las mentorías en ventas, de ser un artista en la ingeniería o en en marketing, lo que sea. Pero buscarse, por si le pones arte, le estás poniendo divinidad. Entonces ahí es donde creces mucho. Pero bueno, ese es mi encuentro con la ley de atracción, pero años después, chistoso, ¿no? Un cantante que hoy tiene la licencia de la marca The Secret, ajá, ¿no? Es como... y que creó o sea, pero ahí es donde el propósito de Dios en mi vida ahí está. Y no me niego, solamente dije, hoy ya en mi vida, cantar, dar mis conferencias y listo. Y claro, me llegan muchas cosas, todo el tiempo me ofrecen cosas, las que veo factibles las hago sin que me implique demasiado tiempo y me distraiga de lo que realmente es importante, porque lo que yo más importante ahí para mí es que lleguen las 6 de la tarde y estar acostado con mi hijo viendo televisión y durmiendo a las 8 de la noche yo. Eso me encanta. Ahorita que estoy todos estos días acá, pues lo extraño muchísimo. Con mi hija no tengo la bendición de estar viviendo con ella, ella vive con su mamá cerca de México. Si conociste Querétaro, ella vive en Querétaro. Todavía no he ido a Querétaro y me falta Querétaro, Puebla.
y creo que es San Miguel de Allende, que quiero conocer. Ah, vale la pena. Esas tres, porque te digo, me he dado una vuelta olímpica. Las tres están bonitas. Puebla es estar en la plaza comiendo un mole. Espectacular. Querétaro es una ciudad muy bonita. Mucha gente de la Ciudad de México ya se fue a Querétaro después de los temblores y eso. Es una ciudad muy bonita y San Miguel de Allende es una chulada. Sí. Eso es para... Yo en San Miguel sí me quedaba 2-3 días. O sea, un fin de semana porque es muy folclórico, muy bonito. Sí. Pero bueno, allá viven... Sé que lo voy a conocer. Sí, sin duda. Y pues mi hijo sí vivimos juntos y eso para mí, la bendición de tener su energía, no me lo da nada. Después de todo lo que... La verdad es que después de que nos cuentas tu testimonio, Humberto, yo me quedo como wow. O sea, tú eres un testimonio de acción con la ley de la atracción, que es diferente. Yo quisiera que tú contestes, ¿cuál es la mentira más grande que nos han vendido de la ley de la atracción? De hecho, que creo que los nuevos paradigmas que se han inventado y las nuevas limitantes que hay es que lo puedes todo, que te lo mereces todo, ¿sí? Y que va a llegar todo nomás porque sí. O sea, no funciona así. Poderlo todo, la realidad es como si yo dijera, yo puedo ser gimnasta olímpico, ¿no? Merecerlo todo desde un sentido estricto, religioso de Dios, sí lo mereces todo, pero yo creo que te mereces todo por aquello que le pones tu amor, tu pasión, toda tu sensibilidad, toda tu humildad y dedicación. Entonces es lo que ocurre que mereces, ¿no? Y que te va a llegar todo eso nada más porque lo visualizas y porque esa no, o sea, realmente toda la historia que les conté, hay siempre un momento de acción de mi parte para que llegue el resultado. Entonces, no te creas que lo puedes todo, no te creas que lo mereces todo. Eso de que eres único y repetible es cierto, pero al final de cuentas hay un montón y hay un contexto y no naciste, el mundo no está hecho para que puedas solo. El mundo está hecho para que haya personas que hagan... Tú estás siendo ahorita, al final de cuentas, un medio para la gente que tenga un mensaje que viene de mí. Venimos de 2 países diferentes, no nos conocíamos hasta hoy. No. Hubo una persona que hizo que yo estuviera aquí, esa persona me lleva a volver a ver otros amigos, esos amigos me llegan a volver a ver una amiga tuya, yo estoy aquí sentado. Ese es Dios. Exacto. Es Dios, para mí es Dios trabajando en esto, ¿no? Generando algo de valor. De hecho, quédate con esto. Dios no es promesas, Dios es acción. Nada más. Qué poderoso, o sea, eso sí me parece, claro, es que Dios no dijo, bueno, voy a crear el mundo, no, cielo, animales, papa, en verdad qué poderoso. La verdad, Humberto, nos has iluminado muchísimo, me encanta cómo tienes y cómo lo estás transmitiendo la ley de la atracción. No sé si le has escuchado a Laín García. Sí. Ya, y hay algo que yo cuando comencé, y te digo escuchar mucho sobre la ley de la atracción, él dice que atracción es una palabra compuesta, que es atraer más acción, y ahí me cambió todo, y dije, claro, porque yo también creo, y quiero decirles acá, a pesar de que empecé haciendo una pregunta que parecía que no creyera en la ley de la atracción, creo muchísimo cuando hay acción de por medio. Atracción tiene 9 letras y 6 son acción. Ajá, y 6 son acción, mira, wow, más poderoso todavía. Quiero cerrar esta gran entrevista. Gracias por estar en verdad acá. Yo lo que quisiera preguntarte es, si tú, vamos a suponer que tienes la oportunidad de dejar una enseñanza en una carta que alguien va a encontrar en 100 años, pero solo le puedes dejar un aprendizaje de todo lo que tú has vivido, de todo lo que te has formado con grandes personas, ¿qué escribirías en esa carta? No tengo la menor duda que solamente pondría una sola palabra. ¿Cuál es? Dios. No hay más. Ya deja de buscar en los libros, en la gente, en mí, es Dios. Dios te tiene viendo esto. 100%. O sea, no, yo creo que sería muy arrogante en mi persona, y sí estoy escribiendo un libro y todo, pero sería muy arrogante de mi persona dejar una carta que sea un legado que no diga solamente Dios. Me encanta. Humberto, primero agradecerte. Gracias. Espero que no sea la primera vez que te vea. No, y espero que tengamos la oportunidad, como te digo, estoy viajando mucho a Monterrey, a todo México. Ojalá tengamos la oportunidad de vernos también por allá. Seguramente. Te invito a que estés en mi espectáculo de Propósito de Dios en tu vida el año que viene. Qué lindo. Muchísimas gracias. Yo lo tomo con muchísimo agradecimiento. Y bueno, a ustedes, mis despiertos, yo solo les quiero decir gracias, Humberto, por abrirnos tu corazón, por contarnos tu experiencia, por tal vez decirnos la parte real de lo que hay en manifestar, sobre todo que debe haber mucha acción de por medio.
Para aquellas personas que lo están viendo, les invito a que esta conversación la compartan, porque si esta conversación tocó tu corazón, es válido que otras personas lo puedan ver. Recuerden que acá no vinimos a motivarlos, vinimos a despertarlos. Gracias, Humberto. Gracias. Te agradezco muchísimo por esta gran entrevista. Gracias.